de lo que estoy diciendo porque es una realidad. Hasta hace unas horas, como decía, este asunto no contaba con respaldo alguno de la oposición, porque en realidad no es, desde nuestro punto de vista y con todos los respetos y con la disponibilidad a tratar el asunto cuantas veces ustedes consideren, si así lo estima oportuno el equipo de Gobierno en minoría mayoritaria, no es lo que Úbeda necesita y hay que buscar otra salida y otro acuerdo. Por tanto, esto no es, desde nuestro punto de vista, velar por el interés general. Hablábamos antes, en un punto anterior del Pleno, la vara de medir para distintas empresas. Hay que velar por el interés general siempre en cada uno de los asuntos en que se trate. Este asunto está enquistado en Úbeda hace 34 años. Y tras 2 años de inacción, y digo bien, inacción por parte del equipo de Gobierno del Partido Popular en minoría, pidiéndole desde todos los grupos de la oposición que cuando se iba a hablar de este asunto para buscar una salida airosa, una salida de verdad buena para los intereses generales de la ciudad, apenas en el último mes de julio, en 3 comisiones, pretenden dilapidar directamente este asunto, como digo, enmascarando la realidad, envolviéndola en un paquete arbóreo como si fuera un caramelo, desde nuestro punto de vista, desde luego, muy amargo. Si así se aprueba, sale con la mayoría, que sería respetable en todo caso, de la mayoría de este Pleno. Porque lo que se pretende, para hablar con nitidez, es legalizar lo que es ilegal. Eso es únicamente lo que se está pretendiendo de esta manera. Lo que se pretende, como se nos decía en una comisión informativa por parte del técnico, de un arquitecto que ha desarrollado el proyecto de la misma empresa, es ampliar al doble los metros cuadrados de los que se disponen, de unos 3.000 aproximadamente a 5.800 metros cuadrados. Y, desde luego, cambiar los usos de urbano a agroalimentario. Y termino. Independientemente de lo antiestético, que para nosotros, desde luego, se va a mantener si ustedes le dan el visto bueno con la mayoría suficiente, de lo inoportuno, de todas las medidas correctoras que habría que ver su aplicación, qué efectividad y qué garantías tendrían, de los requerimientos que se puedan hacer por parte de la Junta, de las autorizaciones pertinentes, de toda la regulación sectorial innecesaria, entendemos que, siendo un tema trascendental para la ciudad, señor Robles, después de tanto tiempo, no debería de someterlo a consideración en el Pleno in extremis del mes de julio y volver a retomar este asunto para conseguir lo que debería ser el acuerdo unánime de todos los grupos políticos respecto de este asunto, al menos en el mes de septiembre. Creo que es lo que debería hacer. Nosotros se lo vamos a sugerir. Usted entenderá si lo hace o no, como tiene por costumbre, en este caso, no escuchando a la oposición. Y ojalá yo me equivoque. Antes le decía al señor Jurado, hablando de otro tema, que parecía de los presupuestos, de la negativa al presupuesto, que era Rapel o Octavio, le dije Paz, perdón, eso es un premio Nobel, me refería a Octavio Acebes, concretamente, no tiene nada que ver. Y, como digo, yo no quisiera ser esa adivina, pero lo que sí le digo es que lo que está fuera de ordenación, desde nuestro punto de vista, debe de seguir estándolo, a no ser que se dé la circunstancia del traslado, que es lo que nosotros y por lo que nosotros apostamos. Por tanto, en este sentido, vamos a votar que no a esta propuesta inicial de modificación que ustedes nos proponen. Muchas gracias. Gracias, señora Oliva, pero decirle que todos los acuerdos condicionantes de esta aprobación inicial son los mismos ahora que en septiembre. Por lo tanto, se va a hablar largo y tendido de todos esos condicionantes. Aquí hay una cosa que está muy clara, que no se deja de lado el traslado, porque es muy importante no dejarlo de lado, porque a lo mejor en algún día la empresa puede disponer de 2 espacios autorizados y legales y hacer un traslado gradual para que nunca se pierda la actividad de la empresa, porque no perdiéndose la actividad de la empresa no se ponen en riesgo los trabajadores, que yo creo que eso es uno de los objetivos que tampoco podemos perder de vista. Así que está muy bien las intenciones, pero para hacer los traslados hace falta una cosa que en la empresa es fundamental, que es recursos económicos, y los tiempos quizá ahora mismo no son los mejores para disponer de los recursos económicos, o bien porque hay falta de subvenciones, o bien porque la demanda no es la requerida. Así que la empresa es un recurso fundamental. Yo sé que quien no es empresario no lo entiende, pero hace falta el recurso económico. Y está muy bien tener la posibilidad del traslado gradual, cuando se estime conveniente o sea posible, con temas técnicos y temas económicos, y hacer un traslado gradual para no interrumpir en ningún momento la actividad de la empresa, porque eso sí que pondría en riesgo los trabajadores. Aquí estamos para aprobar inicialmente un expediente
condicionado a un montón de factores que los vamos a ver lo mismo ahora que en septiembre, que en octubre, pero por lo menos tenemos la voluntad de iniciar un expediente que es fundamental para el futuro de la ciudad, de la empresa y de los ciudadanos de Úbeda. Tiene la palabra la señora Olivares. Buenos días a todos y a todas y gracias, alcalde. En este tema yo creo que el PSOE tiene historia detrás. Hemos estado peleando cuando hemos estado en el Gobierno y cuando hemos estado en la oposición porque una empresa de Úbeda siguiera vigente y peleando siempre por esos puestos de trabajo, y ahí está la historia y a ella me remito. Y centrándonos en esta corporación en la que nos encontramos, desde el inicio de este tema, cuando nosotros denunciamos que ahí se estaban haciendo obras que a nuestro juicio no eran legales y que este ayuntamiento tenía que tomar algún tipo de medida, y es entonces cuando se plantea la posibilidad como solución a este problema que el matadero se quede donde actualmente tiene la ubicación. Desde el Partido Socialista, por responsabilidad, como digo, con la ciudadanía en general, con los trabajadores también que tienen derecho a mantener su empleo, los ciudadanos en general, como digo, a tener una calidad ambiental digna y apropiada al siglo XXI, y también la empresa tiene su derecho, evidentemente, a ejercer su actividad atendiendo a la legalidad vigente. Pues nosotros, como digo, desde el minuto 1 dijimos que como habíamos trabajado en la anterior corporación, nuestra idea es y sigue siendo la del traslado del matadero. Entendemos que esa es la mejor vía, pero que también entendíamos que estamos pasando por una situación económica excepcional, estamos viendo una crisis económica como nunca habíamos visto, y los efectos se están notando en el número de parados que hay en nuestro país, que hay en nuestra provincia y que tenemos las cifras cuantificadas en nuestra ciudad. Estamos hablando de más de 4.000 parados y que, por lo tanto, entendíamos que hay unas condiciones diferentes desde las que se aborda este problema. Y teniendo en cuenta todos esos condicionantes, no quisimos en ese momento, como digo, cerrar la puerta de la viabilidad de que la empresa se quedase donde estaba. Y dimos dos condiciones o dos condicionantes, pusimos el PSOE, y además fuimos el PSOE quien lo puso encima de la mesa y ningún otro grupo político. Uno, que se siguiese explorando la vía del traslado, que si no era posible ahora, pudiese serlo en un futuro inmediato. Y dos, que si se veía alguna posibilidad de que efectivamente durante un tiempo más pudiese estar la empresa donde actualmente está, que se nos demostrase los condicionantes no tanto urbanísticos, sino lo que verdaderamente nos preocupa y le preocupa a la ciudad, que son los condicionantes y los problemas medioambientales que la empresa genera en el espacio en el que está. Que se nos demostrase, como digo, que las medidas medioambientales que se tomasen eran las necesarias para garantizar que la empresa ejerce su actividad dentro de la legalidad y también se respeta el derecho que tiene la ciudadanía que vive en el entorno y la ciudad en general a tener una calidad ambiental. Desde ese punto de vista, como digo, fue el PSOE y ningún otro grupo político el que dejó abiertas esas dos vías. Nos encontramos con sorpresa que hace unas semanas, 15 días, se han dado aquí la fecha, me parece que era el 16 de julio, cuando decía el señor secretario, se celebra una comisión y nos traen un proyecto urbanístico. Un proyecto urbanístico al que nosotros, hechas las consultas, no tenemos pega que ponerle desde el punto de vista urbanístico. Pero sí decíamos en esa comisión, y por eso pedimos que se quedara encima de la mesa para verlo y estudiarlo con tranquilidad, que el problema de esta empresa no era urbanístico, sino que era medioambiental. Y que lo que en esa comisión se nos contó, entendíamos que se podía ampliar esa información y darnos una información que nos garantizase como concejales de este ayuntamiento y como responsables de la ciudadanía, no solamente de la que nos ha votado, sino de la ciudadanía en general, porque tan importante es la labor de gobierno como la labor de oposición. Como digo, que se nos garantizase que esa empresa ahí donde está es viable medioambientalmente. Pero es más, el PSOE no solamente espera que nos den información, la buscamos nosotros y en esa misma comisión, y ahí están las actas y a ellas me remito,
nos poníamos a disposición desde el Grupo Municipal Socialista para acompañar al equipo de gobierno y a la empresa y a los trabajadores, a la Junta de Andalucía o a cualquier otra administración que pudiese orientarnos en el tema medioambiental, que repito que es el verdadero problema que tiene la empresa. A ese respecto entendíamos que se nos iba a dar un procedimiento de más espacio de tiempo para poder ver este tema. Y nos encontramos que ni siquiera una semana después se nos convoca a otra comisión con el mismo tema y en las mismas circunstancias. Nosotros tengo que decir que en esa comisión ya sí se pasó el tema a votación y el PSOE votó en contra. Es decir, votamos negativamente a la modificación urbanística que nos traían, porque consideramos que no se daban las explicaciones pertinentes que garantizasen la viabilidad para todos los afectados de esa empresa en ese lugar. Y además tengo que decir que el convenio, cosa que no se está discutiendo aquí, también recuerdo, el convenio es para todas luces desde nuestro punto de vista y con los expertos con los que nosotros hemos consultado, ajeno a las administraciones, tengo que decirlo, es totalmente insuficiente. Y desde ese punto de vista y con esos parámetros, en esa comisión, como bien ha dicho el señor secretario, el Grupo Socialista votó en contra de esta modificación. Entre medias, el Partido Popular y el señor Robles a la cabeza, que hasta ahora había tenido, bueno, pues lo que venimos viendo en esta legislatura, ¿no? Y es que tiene un talante totalmente oscurantista, un talante que no tiende la mano a la oposición, no sabe que tiene exclusivamente 9 concejales y que hay temas que no se pueden gobernar a golpe de decreto, sino que necesita de la colaboración, del apoyo y de la aportación de la oposición. Y eso es lo que estamos reivindicando. Nuestra colaboración, el poder decir qué es lo que opinamos y qué creemos que es necesario de introducir en ese convenio y que también tener palabra, voz y voto con respecto a las medidas medioambientales que se pongan encima de la mesa. Pues como digo, se han mantenido en esa posición de no diálogo, de no tender la mano a la oposición, hasta justamente, como ya se ha dicho aquí, el viernes. Y yo agradezco ese cambio de posición, porque entiendo que es la manera en la que hay que gobernar siempre, cuando uno tiene mayoría absoluta y cuando uno no la tiene. Porque digo, tan importante es la labor de gobierno como la labor de la oposición. Y nosotros, y lo he dicho en las comisiones y lo he dicho en multitud de ocasiones en estos días, el Grupo Municipal Socialista no es un mueble que se mueve de una comisión a otra para esperar que votemos exclusivamente. Tenemos una responsabilidad en la oposición y queremos también hacer aportaciones a lo que aquí se está poniendo encima de la mesa, sobre todo cuando estamos hablando de un tema tan fundamental y tan importante para la ciudad, por la contaminación que pueda suponer y por los puestos de trabajo que se pueden mantener o destruir con las decisiones que aquí se vayan tomando en este proceso que hoy se inicia. Como digo, con el cambio de actitud se nos plantea un documento en el que evidentemente se liga la aprobación que hoy, si se aprueba, comienza, la aprobación definitiva, que sería el último paso, a la aprobación del convenio. Un convenio en el que, como también se ha leído y se ha expuesto por parte del señor secretario, se da participación a los grupos de la oposición y a cuantos tienen algún tipo de participación, valga la redundancia, en dicho convenio. Con lo cual nos parece que el ligar el convenio al inicio de este expediente, de este proceso, que hoy se inicia, nos parece positivo, porque nos da la oportunidad de este convenio, que a todas luces, como digo, calificamos de insuficiente y desde luego no garantiza la resolución de los problemas que actualmente tiene esa empresa, nos da garantía de cara al futuro que podamos corregir a través del convenio esos problemas que tiene la industria. Con lo cual, el Partido Socialista estaría dispuesto a apoyar, como digo, esta modificación, cómo se trae el inicio de esta modificación con este documento que va anexo a la modificación, y quiero que quede claro, en el que se dice textualmente que con todo este proceso queda vinculado el convenio con la innovación, no pudiendo ir lo uno sin lo otro.
y que lo que estamos haciendo el Partido Socialista es mantener viva la posibilidad de arreglar este tema y que no estamos dando ningún cheque en blanco, que quede claro, ni ninguna carta en blanco, porque vamos a tener participación, y ya lo aviso, activa en la confección de ese convenio, en el que ya en este documento aparecen claramente algunas de las sugerencias y aportaciones que ha hecho el Partido Socialista y que son insalvables para la aprobación definitiva de esta modificación, porque entendemos que urbanísticamente se tendrá que posicionar la Junta en la comisión correspondiente sobre el tema urbanístico, pero que es un tema medioambiental y ese sí nos corresponde a nosotros, por lo menos incidir en que las medidas que se tomen sean las necesarias. Y repito, que nosotros ponemos dos condicionantes encima de la mesa y que no abandonamos, y que no vamos a abandonar en el proceso que ahora se inicia. Uno, la vía del traslado, que para nosotros es fundamental y estratégica, y la otra, la de las condiciones y garantías medioambientales. Y en cuanto a la vía del traslado, digo públicamente lo que he dicho en las comisiones a las que he podido asistir, y si no lo han trasladado mis compañeros de grupo. Y es que entendemos que existen posibilidades, si no en ese lugar, en otro. Vamos a buscar viabilidad y nuevamente nos ponemos a disposición para ir todos de la mano a las administraciones que sean pertinentes a llamar a la puerta para ver la viabilidad de ese traslado, porque también entiendo que cualquier empresa del siglo XXI tiene que optar a tener unas instalaciones dignas del servicio que quiere prestar. Y creo que eso es también a donde se debe de tender. Por mi parte, nada más, y dejar claro el posicionamiento de que si el inicio del expediente, como aquí se dice, de esta modificación, se liga totalmente a la aprobación del convenio, nosotros aprobaremos favorablemente. Y teniendo en cuenta que eso ha sido por lo que el PSOE ha venido peleando en este último año. Muchas gracias. Gracias, señor Olivares. Tiene la palabra el señor Martínez. Yo ahora intervendré para cerrar. Yo antes he hecho un posicionamiento y si quieren hacer alguna aportación más y después cerraré el debate y pasaremos a votación. He hecho una intervención entre medias, la postura estaba muy clara y tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, vamos a ver, aquí nosotros nos sumamos a la petición que ha hecho la señora Leiva. Es decir, nosotros creemos que lo ideal sería dejarlo sobre la mesa, retomarlo después del verano, porque quien ha esperado 30 años puede esperar un mes más. Retomarlo directamente para lograr el mayor consenso posible, que ahora mismo no lo hay. Y usted, todos apostamos por el traslado. El traslado no le quepa a nadie la menor duda de que si la burbuja inmobiliaria no hubiera pinchado, el traslado ya se había hecho. Y ahí ya están puestos los cimientos de una urbanización. Pero como la construcción ha caído, pues todo lo que quiere la empresa es mantenerse ahí a toda costa. Y como se mantenga ahora, pues va a estar ahí para los restos de la vida. Pero fíjese usted, nosotros en aras del mantenimiento de los puestos de trabajo, estábamos dispuestos, bueno, pues a sacrificar, digamos, la calidad ambiental de los alrededores y más de los alrededores, porque son muchas las zonas donde se ven los olores. Estaríamos dispuestos a sacrificar la salubridad de un hospital. Estaríamos dispuestos a seguir manteniendo el pago de los vertidos sin depurar de 100.000 euros que pagamos entre todos los ubetenses. Entonces, pero es que en aras, ya digo, que eso estaríamos dispuestos a renunciarlo, incluso a renunciar a ese bloqueo con los camiones que se producen en esa carretera, que incluso después de la reforma que se presentó en el disquete, en esta presentación, como se llame, por PowerPoint, no sé cómo se llama eso, se hace. Eso va a ser un bloqueo. La entrada de camiones en esa entrada de la ciudad, pues verdaderamente puede ser en algunos casos insoportable, ¿no? Todo eso lo sacrificaríamos en aras de los puestos de trabajo. Pero es que no están garantizados los puestos de trabajo. Es que es el quid de la cuestión, que nosotros no queremos que se pierda ni un puesto de trabajo, pero es que no están garantizados, no están garantizados. ¿Por qué no se trabaja en el traslado Tenemos, hay sitios en la carretera de Baeza donde previamente se iba a hacer, donde se puede hacer también el cortijo de la Cruz, que es propiedad de la empresa,
donde tiene a pocos kilómetros, casi 2 o 3 kilómetros, un río donde hacer una toma de agua. Dice, pues soluciones hay. Y ya digo, no le quepa la menor duda que si no hubiera pinchado la burbuja urbanística, eso ya se había buscado esa solución. Nosotros no estamos al albur de lo que digan el resto de los grupos, como se ha insinuado aquí antes. Nosotros traemos un mandato expreso de nuestra Asamblea. Nuestra Asamblea, después de ver todo esto, tenemos el mandato expreso de que si no se queda sobre la mesa, de manera que podamos estudiarlo más en profundidad, no de ayer para hoy, con estas nuevas premisas que se han facilitado de ayer para hoy, pues nosotros, lamentando mucho, tenemos que votar en contra. Es el mandato que traemos de nuestra Asamblea. Ya digo, sintiéndolo mucho por los puestos de trabajo, pero es que los puestos de trabajo no están garantizados en ningún momento. Y además los documentos son bien claros, Evidentemente, con la firma del presente convenio urbanístico, conlleva el mantenimiento del empleo para el desarrollo de la actividad y ello siempre en función de la demanda que el mercado defina en cada momento. Es decir, que en algunos momentos necesitará 100, en otros momentos necesitará 50 y en otros momentos necesitará 20. Y eso es lo que no está garantizado. Y ya digo que si esto estuviera claro, nosotros votaríamos, cuanto menos nos abstendríamos, pero no está tan claro. Por tanto, nosotros tenemos que mantener el voto de nuestra Asamblea y votar en contra de este convenio. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. ¿Tiene la palabra algún grupo más? Bien, pues yo lo único que tengo que decirle es que lamento que haya tomado esa postura. Ojalá vinieran otra vez esos tiempos donde había movimientos inmobiliarios de todo tipo y ojalá hubiera recursos en Úbeda pues para construir, para hacer urbanizaciones y para tener una actividad y un movimiento económico que, por desgracia, ahora no tenemos. Ojalá vinieran esos buenos tiempos y esperemos que vengan. Estoy seguro que no habría ningún problema en hacer el traslado. Pero mire usted, es que no sé si es que no ha cogido la idea. Aquí no estamos viendo ningún convenio ahora mismo. Usted ha hablado hoy de unos datos que no hay ningún convenio. El convenio va vinculado a esta aprobación inicial y ya tendrá tiempo usted y el resto de grupos políticos de participar y aportar en el convenio. Y le voy a decir una cosa y no quiero alargarme mucho en el uso del tiempo de la palabra. Tienen ustedes una idea equivocada en la izquierda. Ustedes separan los trabajadores de la empresa. La mejor manera de apostar por los puestos de trabajo es la sostenibilidad de la empresa. Aún. No tiene usted la palabra, señor Fernández. No tiene usted la palabra. Entonces, tiene una idea muy equivocada. Ya digo que lo vamos a ver en el convenio, pero de verdad, métanse esa idea, que la mejor manera de garantizar un puesto de trabajo es que la empresa sea rentable y sostenible. No hay otra. Pero es que ustedes tienen una idea de separar puestos de trabajo con empresas. Y sin empresas no hay puestos de trabajo. Se lo garantizo. Hay cooperativas. Pero, en fin, vamos a pasar a votación. Perdón, una cuestión de orden, señor alcalde. Vamos a ver. Sí. Ha habido una propuesta por parte del grupo político de dejar. Yo rogaría que se votara esa propuesta. ¿Votos favorables a dejar esto encima de la mesa? ¿Votos en contra? Abstenciones. Decae la propuesta. ¿Votos favorables a la aprobación inicial? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos favorables del Grupo Popular, PSOE y votos en contra de Izquierda Unida, Grupo Andalucista e Iniciativa Popular Ubetense. Bien. Pasamos al parte de control, dar cuenta de los decretos, sentencias y la relación inicial de obligaciones presentadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dentro del plan de pago a proveedores. Tienen todos los grupos los datos y en este caso, en el día de hoy, solamente hay dos mociones. El punto número 20 es la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre el rechazo al recurso al Tribunal Constitucional presentado por el Gobierno de España contra el Decreto Ley andaluz para asegurar la función social de la vivienda. Tiene la palabra el señor Martínez para defender la moción. Muchas gracias.
Bien, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo el pasado 28 de junio por el que solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1 por el que se da nueva redacción al artículo 1.3 y 53.1a de la Ley 1/2010 de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y la disposición adicional segunda del Decreto Ley de la Junta de Andalucía 6/2013 de 9 de abril de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. El Decreto Ley para asegurar la función de la vivienda es plenamente constitucional. El artículo 33 de la Constitución española consagra la función social de derecho de propiedad. La función social forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad. El Gobierno anuncia un recurso sin clarificar cuáles son los aspectos objeto del mismo, ni las causas en las que el mismo se sustenta. La alusión a que el Decreto Ley afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad privada es falsaria y tramposa. Las administraciones expropian propiedades cada día para construir metros, autopistas y hasta campos de golf, invocando para ello el interés general, sin que medie protesta alguna del Consejo de Ministros. Aquí lo que el Consejo de Ministros está defendiendo no es el derecho a la propiedad, sino los intereses de las entidades financieras, en este caso a costa de una violenta intromisión en la soberanía andaluza. Recordemos que el Decreto Ley fue convalidado sin ningún voto en contra en el Parlamento andaluz, donde continúa su tramitación parlamentaria. Con este Decreto Ley, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha dado respuesta a la vulneración sistemática del derecho humano a la vivienda que está teniendo lugar en Andalucía, vulneración denunciada incluso por la ONU. La Consejería continúa con la tramitación de expedientes de expropiación del uso de viviendas para evitar desahucios de personas en riesgo de exclusión social, así como con la inspección del Parque Andaluz de Viviendas para detectar inmuebles deshabitados y eventualmente proceder a la sanción de las personas jurídicas que los posean. Por todo esto, se somete a consideración del Pleno que se adopten los siguientes acuerdos. Primero, manifestar el rechazo de la Corporación del Ayuntamiento de Úbeda a la decisión del Consejo de Ministros aprobando un acuerdo de la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de la función social de la vivienda. Segundo, instar al presidente del Gobierno a la retirada de dicho recurso por no estar justificadas las supuestas consideraciones de inconstitucionalidad esgrimidas por el Consejo de Ministros, siendo el Decreto Ley para asegurar la función social de la vivienda plenamente constitucional en virtud del artículo 33 de la Constitución española. Y tercero, que se dé traslado de los acuerdos anteriores al señor presidente del Gobierno de España, a la señora presidenta del Congreso de los Diputados y del Senado y al señor presidente de la Junta de Andalucía. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el señor Mendieta. Sí, el Grupo andalucista va a votar a favor de la moción, porque pensamos que esta medida adoptada por el Parlamento de Andalucía, por el Gobierno de la Junta de Andalucía, no va a tener una repercusión o no hubiera tenido una repercusión muy amplia en cuanto al número de beneficiarios. Entendemos que se trataba de una medida para presionar a la banca y para intentar evitar en la medida de lo posible los desahucios, por lo que mi partido la ha apoyado. Este decreto. Vamos a apoyar la moción porque entendemos que con que solo un ubetense o un ciudadano andaluz se hubiera visto beneficiado con esta medida, pues hubiera merecido la pena. Gracias, señor Mendieta. Tiene la palabra la señora Leiva. Gracias, señor Robles, para manifestar nuestra abstención, como venimos haciendo cuando las mociones que se presentan en su ámbito de propuestas de acuerdo pues ceden las competencias de la Administración local en la que nos encontramos, como es el caso. Muchas gracias. Gracias, señora Oliva. Tiene la palabra el señor Gámez. Buenos días, muchas gracias, señor alcalde. Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a apoyar esta moción porque entendemos que, como bien ha reflejado el Grupo de Izquierda Unida en la exposición de motivos, el Decreto Ley de la Junta de Andalucía no es inconstitucional. Desde la Junta de Andalucía se plantea este decreto para velar por los intereses y por los derechos que tienen los afectados por los desahucios. Estamos ante un grave problema que está afectando a miles de personas y desde el Partido Socialista entendemos que las administraciones tienen responsabilidad en esto. Deben de hacer algo al respecto. Este tema no es nuevo, ya se planteó aquí a finales del año pasado y desde las filas del Partido Popular se dijo que no se podía hacer nada al respecto, cosa que desde luego no está más lejos de la verdad. La verdad es que el Partido Popular no quiere hacer nada, porque desde las administraciones gobernadas por el Partido Socialista se están llevando a cabo medidas para intentar paliar esta situación, como es, por ejemplo, el caso de este decreto ley que asegura la función social de la vivienda.
El Partido Popular vela más por los intereses de los bancos que por los intereses de las familias afectadas por los desahucios. Me gustaría que le dijeran desde el Partido Popular a las familias que se están viendo acogidas a este decreto que es inconstitucional, que no tienen derecho a tener una vivienda, cuando ellos leen en la Constitución precisamente lo contrario, que tienen derecho a una vivienda. Podríamos poner más ejemplos de acciones que se están llevando a cabo y que se deberían de haber llevado a cabo por este ayuntamiento, como, por ejemplo, poner a disposición de las familias afectadas por estos casos el personal jurídico del ayuntamiento, los servicios jurídicos del ayuntamiento. Un ejemplo de ello es el caso de la Diputación Provincial, también gobernada por el Partido Socialista, que ha hecho un convenio, o hizo un convenio con el Colegio de Abogados de Jaén, y aunque a ustedes no les preocupe, hay familias de Úbeda que se han acogido a ese acuerdo con el Colegio de Abogados de Jaén y han utilizado gratuitamente los servicios para evitar desahucios. Ya se dijo en este mismo salón de pleno hace una semana por parte del presidente de la Diputación que el Partido Popular es como el perro del hortelano, que ni come ni deja. En este caso no hace nada por paliar los desahucios y, sin embargo, está intentando paralizar las acciones que desde el Partido Socialista, en este caso desde la Junta de Andalucía, en conjunto con Izquierda Unida, se están llevando a cabo para, como digo, intentar paliar el problema de los desahucios. Esto no nos pilla de nuevo porque no es el primer caso. También tenemos el ejemplo con el decreto de la subasta de medicamentos, donde desde los gobiernos socialistas o desde el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía se intenta que el beneficio de esos medicamentos y por medio de esta subasta repercuta en los usuarios, y desde el Partido Popular también se hace un recurso de inconstitucionalidad. Desde luego, el Partido Popular deja claro que defiende a los bancos, defiende a los grandes capitales, a las grandes empresas farmacéuticas y no le importan lo más mínimo las personas y los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señor Gámez. Tiene la palabra el señor Jurado. Gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo que ustedes con esta moción de Izquierda Unida lo que pretenden, como siempre, es hacer mucho ruido sobre algo que no tiene tanta importancia. De hecho, para poner los pies en el suelo, no, me refiero a importancia en cuanto a lo que ustedes están diciendo, para poner los pies en el suelo hemos de recordar que ustedes esta normativa, este decreto, ahora mismo, hasta que se ha presentado el recurso de inconstitucionalidad, lo han aplicado ustedes para 10 casos. 10 casos en toda Andalucía, 10. Digo yo que el Gobierno andaluz tendrá capacidad para solucionar el problema a 10 familias, que no sea hacer un decreto que va en contra de la propiedad privada consagrada en la Constitución. Pero es que, además, lo que ustedes dicen que es un capricho del Partido Popular es una acción del Partido Popular a requerimiento, bueno, más que a requerimiento, a consulta o a los efectos de un dictamen del Consejo de Estado, donde, por cierto, yo tengo que recordarle a ustedes que está el señor Rodríguez Zapatero. El señor Rodríguez Zapatero forma parte del Consejo de Estado, que es un órgano que aconseja al Gobierno cuando, efectivamente, hay cuestiones que no son correctas. Entonces, es decir, que no ha sido el señor Rajoy que se levantó un día y dijo voy a ir en contra, como ustedes están vendiendo, en contra de la Junta de Andalucía, en contra del consejero, no, sino que hay un dictamen del Consejo de Estado que dice que este decreto, y no solamente este decreto, sino la referencia que este decreto hace a otra normativa anterior, a la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda de Andalucía, es inconstitucional. Y como el Consejo de Estado, que es el máximo órgano de asesoramiento del Gobierno, así lo cree, el Gobierno simplemente actúa con responsabilidad. Pero es que, además, lo sorprendente de esto es que, hasta ahora, aunque digan ustedes que no, esto ha afectado a un número de familias ridículo. Pero yo me pregunto, ¿dónde estaban esas fantásticas soluciones cuando gobernaba el señor Rodríguez Zapatero y cuando en Andalucía gobernaba el Partido Socialista, cuando había 500.000 desahucios en España y no se hacía absolutamente nada? Y yo tengo que decir con orgullo que el Partido Popular, que ustedes tildan de antisocial, de nada progresista, ha sido el primer partido que ha llevado al Congreso de los Diputados la reforma de la ley hipotecaria. El primero. Fíjense ustedes, desde el año 78
Si ha habido gobiernos democráticos y progresistas, según ustedes, y ninguno de ellos ha llevado una modificación de la ley hipotecaria, nada más que el Gobierno del Partido Popular. Y yo les voy a recordar lo que hace esa modificación de la ley hipotecaria. Pues, por ejemplo, establece que rebaja de intereses de demora abusivos, elimina las cláusulas abusivas, crea un código de buenas prácticas que permite hacer quitas, negociar las deudas con los bancos, crea un banco de vivienda y, para los casos de familias con riesgo de exclusión, paraliza los desahucios por un periodo de 2 años. Eso no lo había hecho hasta ahora ningún gobierno progresista de ningún gobierno de este país desde la democracia, desde el año 78. Pero ya el colmo yo ya no diría de la demagogia, sino diría ya de la cara dura política, es que estén ustedes sacando la cara una normativa para ayudar, como digo, a un número de familias ridículo al que el Gobierno podría hacer, el Gobierno de la Junta de Andalucía, muchas soluciones para ayudarlas, y estén ustedes en contra, según dicen, de los bancos y de los desahucios, y el señor Valderas haya comprado una vivienda a un vecino desahuciado. Es decir, esto es impresionante. En cualquier país donde se explique, lógicamente, dicen que esto es imposible. Es decir, ustedes salen, esto es como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, ustedes salen diciendo que qué malos son los bancos, qué malos son los desahucios, vamos a apoyar a los desahuciados, y da la casualidad que el señor Valderas tiene un vecino que está en una situación crítica, que no puede pagarle al banco y dice, ahora compro yo la vivienda. No, embustero no. Eso ha salido. Señor Fernández, no tiene usted la palabra. Eso ha salido, señor Fernández, no tiene usted la palabra, y además ha salido en todas las hemerotecas. Usted que tanto le gustan los recortes. No tiene usted la palabra, señor Fernández. No tiene usted la palabra. Yo no soy un embustero. Serán embusteros todos los medios de comunicación que han puesto este tema encima de la mesa. Desde luego, lo que sí le digo es una cosa. Desde luego, el señor Valderas, tanto que ustedes piden que los políticos den explicaciones, desde luego, lo que no ha salido el señor Valderas, desde luego, es a dar muchas explicaciones, porque no ha dado ni una. Ha salido una vez y porque no le ha quedado más remedio. Por señor Fernández, le llamo al orden por primera vez. No tiene usted el uso de la palabra y usted no puede insultar. Señor Fernández, a usted le dará igual, pero a mí no. Pero a mí no, que soy el que dirige este pleno. Sea usted respetuoso y cuando usted tiene la palabra, actúe. Que no tiene usted la palabra, déjele usted terminar, hombre. Señor Fernández, ahora su compañero en el uso de la palabra podrá rebatir democráticamente y con argumentos lo que considere oportuno, pero usted no tiene el uso de la palabra y menos para insultar a nadie en este pleno. Señor Fernández, de verdad, tranquilícese. Prosiga, señor jurado. Señor Fernández, yo le repito, a mí no me llame usted embustero, llámeselo usted a los medios de comunicación, que son periodistas. También dice usted que estos periodistas no son democráticos. A mí no me llame usted embustero ni me insulte, porque además su compañero o usted mismo va a tener ahora posibilidad de cerrar la moción, de hacer las alegaciones que estime oportunas. Mire usted, lo que ocurre es que las verdades duelen y lo que no se puede es predicar y no dar trigo. Lo que no se puede es decir una cosa y después hacer la contraria. Hombre, no me diga usted a mí que no es absolutamente, no lo sé, es deleznable. Es decir, hacer en la realidad de particular de uno mismo lo que está criticando de los demás. Lo que ocurre es que hay otro refrán muy cierto que dice que se pilla ante un mentiroso que a un cojo. Y efectivamente, señor Fernández, por segunda vez le llama al orden hoy. Por favor, por segunda vez le llama al orden. Que su compañero haga los argumentos que quiera. Que a usted le da igual, pues procure usted que no le llame por tercera vez al orden. Bien. Bueno, pues procure usted no tentar a la suerte. Bien, a pesar de sus interrupciones, señor Fernández, yo no voy a incidir más en lo mismo. Está ahí y ya está. Y ustedes son los que tendrán que dar explicaciones. Pero sí le voy a decir una cosa. El Gobierno de la Nación, lejos de evidentemente no retirar un recurso al que se le ha dicho que es procedente, sí ha tendido la mano a la comunidad autónoma, a la Junta de Andalucía, y le ha ofrecido la posibilidad de tener reuniones y de hablar sobre este tema, pero ya le digo que lógicamente hay que
señores de Izquierda Unida, predicar con el ejemplo. Y, señores del Partido Socialista, no solamente predicar con el ejemplo, sino tener en cuenta la realidad. Primer gobierno democrático de este país, un gobierno de derechas, según ustedes, nada progresista, que modifica la ley hipotecaria y empieza a dar la solución a los desahucios. Porque yo he de recordarle aquí, como he hecho, que cuando gobernaba el señor Rodríguez Zapatero había desahucios, hombre, que se hacía. Había miles de desahucios y no se hizo absolutamente nada. Gracias, señor Jurado. Tiene la palabra para cerrar el debate el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, voy a empezar por el final. Vamos a ver. Mire usted, es muy fácil poner un ventilador para que la basura se esturre y ya está lanzada. Después las explicaciones las escuchará quien quiera escucharlas. Y aquí hemos visto cómo la derecha mediática de Sevilla pues, ha lanzado el infundio sobre el señor Valdera de una cosa que pasó hace 14 años y no es tal como lo cuenta. Pasó igual como en vísperas de elecciones al portavoz de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Sevilla, el señor Torrijos, pues también la misma derecha mediática le imputó una serie de cuestiones que 2 años y medio después todavía está esperando que la jueza Alaya le diga de qué está imputado, ¿no? Pero son las prácticas de esta derecha mediática de Sevilla que ustedes, los miembros del Partido Popular, también controlan. Mire usted, el tema del señor Valdera, pues es un piso que compró 4 años o 5 años después de estar expropiado por una entidad bancaria. Salió en subasta 2 veces y las 2 veces quedó desierto. Y a la tercera se lo adjudicó la empresa, la propia entidad bancaria que lo había puesto en el mercado. Y después, 4 o 5 años después, lo ha comprado, además por un valor superior incluso al que estaba tasado. Eso después no han querido escucharlo nadie, ni los medios se han callado. Los medios que lanzaron esto, ABC y el Diario de Sevilla, no han dicho ni mu. Por tanto, pues los medios nos ofrecen la credibilidad que ellos mismos se ganan. Y en este caso, pues digo, lo único que han hecho ha sido airear basura, lo único que han hecho. Con respecto a la moción, pues tengo que agradecer el apoyo del Partido Andalucista, del Partido Socialista y al IPDU, con su abstención también favorece que salga adelante, en cierto modo también se lo agradezco, pero tengo que sacarlo de un error, es decir, que estas cosas también pasan en Úbeda, los desahucios también pasan en Úbeda. Y entonces, bueno, pues resulta que el Partido Popular una vez más se pone del lado de la banca, de los grandes empresarios, porque no nos engañemos, cuando los ministros dejen de ser ministros irán a trabajar a las grandes empresas, que son a las que ha favorecido mientras están mandando. Entonces, se entromete el Partido Popular, a través de ese recurso de constitucionalidad, se entromete en las competencias que tiene mediante ley orgánica, como es el Estatuto, la Junta de Andalucía. Y bueno, y esto es el decreto de la función social de la Junta, que está en la Constitución, pues es tan novedoso aquí en España, no en otros países de la Comunidad Europea, en la que formamos parte, que ya lo han copiado en otros sitios, lo han copiado en Cataluña, lo han copiado en las Islas Canarias. Es decir, que no es tan malo. Lo que pasa es que aquí centran de cara a la opinión pública en una cuestión. La cuestión en la que ustedes se centran es en que se quita el derecho a la propiedad. No, se expropia el uso durante 3 años. ¿Y qué sucede aquí? Ese, digamos, es el enmascaramiento. Lo verdaderamente importante de este decreto es que a las personas jurídicas, es decir, bancos e inmobiliarias, se les puede sancionar hasta con 9.000 euros por tener viviendas vacías. Eso verdaderamente el quid de la cuestión y eso es lo que no está en disposición de soportar ni la gran banca ni el equipo de gobierno nacional. Eso es lo que no quiere. Pero si esto se aceptara, si este decreto saliera para adelante, si se pusieran estas sanciones a quien tiene vivienda vacía, y repito, que son personas jurídicas, nunca personas privadas, personas físicas, esto procuraría que se bajaran los precios de los alquileres, procuraría que bajara el precio de las viviendas, con lo cual el acceso a la vivienda propia sería más fácil. Pero eso no es lo que quiere el Partido Popular. Eso no es lo que quiere el Partido Popular. Y, por tanto, lo ha recurrido. Estamos en total entre aproximadamente 1 millón de viviendas vacías en España. Entre 700.000 y 1 millón de viviendas vacías, y pertenecen todas a los bancos y a las grandes inmobiliarias. Y esto es lo que se pretende parar. Hemos visto que en el programa andaluz, pese a lo que usted ha dicho, lo que ha dicho el señor Jurado, de 10 desahucios, pues no, mire usted, desde los 3 meses y medio que ha estado en vigor este decreto, se han paralizado casi 1.000 desahucios en toda Andalucía. Casi 1.000 desahucios. Pero es más, si hubiera sido la ridícula cifra que dice de 10 desahucios,
Bueno, entonces si hubieran sido 10 desahucios, ¿qué pasa? ¿Esos 10 desahucios desestabilizan el sistema financiero estatal para que dé lugar a que se haya presentado este recurso de inconstitucionalidad? Yo creo que de ninguna de las maneras esto no tiene por dónde agarrarlo. Ya digo que ustedes se posicionan una vez más al lado de los poderosos, de los pudientes, los que no están afectados por esta crisis, porque no están afectados por esta crisis, y a los pobres, a los que pobres de solemnidad, a los que no tienen nada ni para hacer frente a esa hipoteca que en momentos de bonanza se metieron en esta trampa sin saber lo que se le estaba preparando, pues la verdad es que se está haciendo un flaco favor a estas clases. Habla usted también del Consejo de Estado, que tiene el informe preceptivo del Consejo de Estado negativo. Pues mire usted, también el Consejo de Estado ha hecho un informe negativo de la Ley BERT, la Ley de Educación, la LOMCE, lo tiene negativo. Y también sobre el sistema de concesión de becas también lo ha hecho negativo. Quiere decirse que según le interese, pues hará caso, se vinculará a esos informes según le interese al Partido Popular. Por tanto, digo, no tienen por dónde cogerlo y una vez más han perdido la ocasión de ponerse al lado de personas que verdaderamente necesitan que su gobierno, el gobierno de todos los españoles, esté a su lado. Es lamentable esta decisión, pero bueno, tampoco esperábamos otra cosa. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Pasamos a votación de la moción. ¿Votos favorables? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Sale adelante con los votos favorables de Grupo Socialista, Izquierda Unida y Grupo Andalucista, abstenciones de Iniciativa Popular Ovetense y votos en contra del Grupo Popular. Pasamos al punto 21, que es la moción que va a presentar el Grupo Popular para la inclusión de V de Baeza como miembro de pleno derecho en el Grupo de Ciudades Patrimonio Mundial de España. Bien, desde la declaración por la UNESCO el 3 de julio de 2003 de V de Baeza como ciudades Patrimonio de la Humanidad, ambos municipios sufrimos la discriminación continua por parte de los 13 miembros que conforman el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que evitan nuestra inclusión como miembros de pleno derecho en este grupo, de forma que no se nos permite acceder a las ayudas, acciones promocionales y actividades que desarrolla dicha asociación a favor de la promoción de los conjuntos declarados por la UNESCO. Una discriminación que 10 años después de la declaración de V de Baeza no puede continuar por más tiempo. Desde los ayuntamientos de V de Baeza se han realizado continuos esfuerzos a lo largo de estos 10 años para alcanzar este objetivo. Intentos que no han fructificado, unas veces por la falta de consenso entre los miembros, otras por cuestiones que nada han beneficiado a nuestras dos ciudades. Es el momento, por tanto, de poner fin a esta situación discriminatoria y al agravio comparativo que sufrimos con respecto al resto de ciudades miembros de este grupo. Y para ello, desde la Alcaldía de V de Baeza, hemos marcado de forma coordinada y conjunta una hoja de ruta para iniciar rondas de contacto con instituciones y representantes de todas las administraciones, de forma que recabemos los apoyos necesarios para que se nos permita acceder como miembros de pleno derecho a este colectivo. Desde el Grupo Popular Municipal en el Ayuntamiento de Úbeda, creemos que este objetivo requiere del apoyo unánime de todos los miembros de la Corporación Municipal, de forma que en esta hoja de ruta marcada desde la Alcaldía de V de Baeza cuente con el respaldo de los miembros de la corporación para reivindicar ante el resto de administraciones el fin de las discriminaciones que sufrimos. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su aprobación los siguientes acuerdos. 1. Poner en conocimiento de las administraciones, Junta de Andalucía, Gobierno de España y Ayuntamientos implicados en el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España el derecho de V de Baeza a pertenecer como miembro de este grupo. Y segundo, solicitar a los representantes institucionales de las administraciones públicas todo su apoyo para alcanzar la inclusión de V de Baeza en el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. He detectado que falta un tercer punto, que es trasladar este acuerdo a todas las administraciones implicadas y resto de ayuntamientos, Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Bien. Tiene la palabra el señor Mendieta. Sí, el Grupo Andalucista... Perdone, hay que incluir el punto número 3 de evacuar la información, el dictamen de la moción a todo esto. El Grupo Andalucista va a votar a favor de esta moción, pero nos gustaría que constara en acta que los alcaldes que están votando en contra de la inclusión pertenecen a partidos políticos y que la mayor parte de los partidos políticos, la mayor parte de los alcaldes son del Partido Popular. Entonces, yo creo que es un asunto que se debe tratar también a nivel interno dentro de esos partidos. No son partidos independientes, son
alcaldes del Partido Popular y, en algunos casos, del Partido Socialista. Yo creo que se deben también de realizar esas gestiones para conseguir el objetivo merecido de que Úbeda esté dentro de esa asociación. Gracias, señor Mendieta. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, nosotros teníamos que votar favorablemente esta moción. Creemos que en esta cuestión estamos todos de acuerdo, debe ir consensuada al 100%. Pero sí permítanme que le hagamos una sugerencia, y es que, además de todas las administraciones e instituciones a las que se le envíe esta moción, en caso de salir aprobada, pues también se le envíe a la Federación Española de Municipios y Provincias. Creo que tiene un suficiente peso específico para que pueda dar curso a esta iniciativa de los ayuntamientos de Úbeda y Baeza. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra la señora Leiva. Pues sí, señor Robles, también Iniciativa Popular Ubetense va a apoyar, como no puede ser de otra manera, esta propuesta de moción, que si nos hubiera gustado hubiera sido una declaración unánime de todo el sentir de los vocales y miembros concejales de esta corporación, puesto yo creo que va a tener el respaldo absoluto de todos los grupos políticos. Nos gustaría porque es una forma de trasladar una unanimidad en un acuerdo que se hubiera hecho vinculante y no a través de una moción que, como ya se ha dicho en otro momento del Pleno, pues no es más que testimonial y es una declaración de intenciones de voluntad política. Yo creo que este podría ser un primer paso y le sugiero que así lo haga para que se traslade a través de una Junta de Portavoces o la comisión que usted entienda pertinente y se pueda empezar a trabajar en esta línea conjuntamente con otros ayuntamientos, concretamente con el de Baeza, para que podamos ser a la mayor brevedad incluidos ya en esta asociación por la cual llevamos luchando pues tantos años como estamos siendo declarados desde el año 2003 Patrimonio de la Humanidad. Cuenta con nuestro respaldo, cuenta con nuestro apoyo, pero hágalo a través de un acuerdo vinculante, no solamente con una moción puramente testimonial. Muchas gracias. Gracias, señora Leiva. Tiene la palabra el señor Crespo. Señor alcalde, nosotros vamos a votar que sí, pero una vez más es el ejemplo de su forma de proceder. Nosotros entendemos que este tema, que tiene suma importancia y trascendencia, debería de haber venido aquí con un documento institucional consensuado por todos los grupos políticos que configuran este ayuntamiento. Pero usted, una vez más, en vez de hacer eso, hace política partidista, utiliza al partido para hacer una propuesta a sabiendas que iba a ser apoyada por todos. Yo entiendo que hay dos organismos en los que ustedes, uno de ellos, tienen la presidencia, que es la Federación Española de Municipios y Provincias, que ahí sí deberían de haber hecho política. Otro es la FAN, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Y, en definitiva, una cosa que nos parece adecuada manifestar, que también se ha dicho aquí, casi un porcentaje del 90% de los ayuntamientos que ponen pegas a que Úbeda y Baeza se incluyan dentro del grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad están presididos por alcaldes del Grupo Popular, y podía decirle que, entre otros muchos, el de Ávila, Salamanca, Córdoba, Sevilla, y un largo etcétera. También le quiero decir que hay otras formas de hacer estas cosas, ¿no? Y podíamos poner el ejemplo del Ayuntamiento de Baeza, que ha tenido el detalle, como se suelen hacer las cosas, de dirigir una visita al presidente de este grupo que representa a Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad, al alcalde de Toledo, y hacer una visita donde se ha hablado de este problema y donde ya le adelanto que va a haber iniciativas tendente a que va a haber un nuevo programa informativo y que posiblemente Úbeda y Baeza tengan las claves de acceso donde puedan introducir información. Y luego también, estos son previsiones, luego se conseguirán, si hay votos suficientes, también una comisión que va a estudiar la posibilidad de que Úbeda y Baeza formen parte de este grupo. En definitiva, nosotros, lo hemos dicho en multitud de ocasiones, vamos a trabajar, el Grupo Municipal Socialista, en todo lo que conlleve que sea el reconocimiento, porque creo que es de justicia que, puesto que Úbeda y Baeza forman parte de Patrimonio de la Humanidad, formen también parte del Grupo de Ciudades Españolas de Patrimonio Mundial. Muchas gracias. Gracias, señor Crespo. Decirle a la señora Leiva que todo ayuda y esto es una iniciativa más. Señor Mendieta y señor Crespo, desde el minuto 1 que este alcalde tuvo la oportunidad
porque así tuvo el honor de ser elegido como miembro representante de la Federación Española de Municipios y Provincias, y además tengo el honor de ser el portavoz del Grupo Popular en esa comisión. Desde el minuto 1, desde la primera comisión, pedí el amparo del presidente y de la comisión correspondiente para que nos echaran una mano en este tema. Y está en la acta, desde el minuto 1. Desde el minuto 1, puesto en contacto con el alcalde de Baeza, hemos estado en todos los foros y en todos los sitios a los que había que acudir, porque para pedir cosas hay que acudir, y se ha hecho el esfuerzo de estar en todos los sitios donde se ha hablado de estos temas para conseguir ese apoyo. Desde el minuto 1, porque además tengo que decirlo, que el señor García Page, cuando todavía no era presidente del grupo de ciudades, concretamente fue en Segovia, manifestó su interés porque definitivamente V de Baeza estuvieran dentro del grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad. Desde el minuto 1 hemos estado en contacto el señor Leocadio Marín, lógicamente, con alcaldes del Grupo Socialista, y este alcalde con alcaldes del Grupo Popular, o sea, del Partido Popular, para conseguir un consenso y que de una vez por todas, después de estos 10 años, seamos declarados Patrimonio de la Humanidad. De hecho, tenemos hojas de ruta conjunta para estos menesteres. Aprovechando una visita que tenía que hacer el señor Reyes a Toledo, y fue en conversación que tuvimos el señor Leocadio Marín y yo hace unos pocos días, pues se vio oportuno de aprovechar esa reunión, y es verdad, surgió espontáneamente. ¿Qué te parece si acompaño al señor Reyes y nos vamos a ver al señor García Page? Yo no podía asistir por otros motivos, si no, no le quepa la menor duda, porque además sí quedó de manifiesto que me hubiera ido con ellos, pero no pasaba nada. Yo considero que estamos perfectamente representados, V de Baeza, yendo el señor Leocadio Marín a hablar con el señor García Page, acompañando al señor Reyes por otras cuestiones. Por lo tanto, estamos de la mano. Mañana mismo, gracias a las gestiones que ha realizado el alcalde de Jaén y senador de España, tenemos un encuentro en el Senado y posteriormente una visita al Ministerio de Cultura para hablar con el secretario de Estado, precisamente para hablar de estos mismos temas. Quiere decir, por tanto, que estamos de la mano y en absoluto estamos haciendo dejación de funciones de lo que tiene que hacer un alcalde en este tema, estar permanentemente pendiente de estos temas. Y tengo que decirle, como he dicho al principio, que desde el minuto 1 estamos haciendo las gestiones y estando en todos los sitios y en todos los foros donde hay que estar. Y gracias a las gestiones que también insistentemente hizo la concejal Olmedilla en Santiago de Compostela, que hubo una reunión de encuentro Ciudad Patrimonio de la Humanidad, a la que, por cierto, y no es achacable, pero por cierto, no asistió Baeza, pero sí que asistió Úbeda. Gracias a esas conversaciones y a esa insistencia y a esos argumentos que se ponen encima de la mesa, vamos a tener la oportunidad, la gran oportunidad, que España es muy grande, de tener como lugar de encuentro de los sitios Patrimonio de la Humanidad Úbeda y Baeza. Y eso es un logro del tesón y del estar siempre en los sitios que hay que estar, en los momentos que hay que estar. Y será una oportunidad muy importante para que se manifiesten el grupo de ciudades con el señor García Page a la cabeza. Y creo, como ahí sí que estoy de acuerdo con usted, creo que estamos en muy buen camino de conseguir ese ansiado objetivo después de 10 años. Pero, hombre, no intente, aprovechando el tema, decir que este ayuntamiento, que este alcalde no se ha puesto las pilas en este tema, porque se lo digo, aunque usted no se lo crea, desde el minuto 1 estamos con las pilas puestas para este tema. Agradezco a todo el mundo que esta moción va a salir hacia adelante y trasladaremos a todas las instituciones que se han nombrado y a todos los ayuntamientos, grupos de estas ciudades, para que tengan en cuenta esta opinión unánime del Pleno del Ayuntamiento de Úbeda. Y espero que asimismo, porque vamos a trasladar el cuerpo de esta moción al Ayuntamiento de Baeza para que cuando lo estimen conveniente hagan algo similar, si lo estiman conveniente, y demostrarle a todos los grupos ciudades del Patrimonio de la Humanidad de España y a todas las personas que tienen que ver en este tema que V de Baeza estamos de la mano y que perseguimos un objetivo común que no es otro que disponer de los mismos derechos que tienen el resto de ciudades. Quiero recordarles aquí también en este pleno cómo este alcalde hizo unas gestiones fructíferas de que los señores de V de Baeza que tuvieran reforma en su vivienda en la zona declarada Patrimonio de la Humanidad, pudieran tener también la dispensa de un 15% en el impuesto de la renta, algo que era un agravio comparativo y que hasta ahora, durante estos 10 años, no habíamos disfrutado los ciudadanos de V de Baeza. Nadie movió un dedo. Nosotros lo hemos hecho responsablemente, hemos tocado la puerta que había que tocar y finalmente, a partir ya de esta última declaración,
se puede disfrutar de ese 15%. Y eso es dinero al cabo de los años. Porque si esto se hubiera conseguido en el minuto 1, pues multipliquen 10 años por las inversiones que se han realizado en V de Baeza por ese 15% de grabación en el IRPF, y eso es mucho dinero que no hubiera salido de la comarca, se hubiera quedado aquí, como va a ser a partir de ahora. Por lo tanto, gracias por el apoyo y vamos a pasar a votación, aunque creo que la votación está suficientemente clara. Votos favorables. Se aprueba por unanimidad de todos los grupos políticos de este pleno. Bien. Pasamos al turno de ruegos y preguntas. Sí. Señor Mendieta. Sí, tres cuestiones. Una, bueno, ruego, no lo he pedido en el punto 14, que se me facilite fotocopia del expediente del punto 14. Por otro lado, me gustaría saber cómo... Perdone, no sé si... El del escrito de la subdelegación de Gobierno. Sí, sí. Sí, si es tan amable. Después, quería preguntar sobre cómo se encuentran las negociaciones con la Casa Ducal de Medinaceli sobre el cumplimiento de la sentencia o acuerdo al que se llegue. Y, por último, que no conste en acta que se repongan las bombillas fundidas del salón de pleno. Es que no lo veo como un asunto para que conste en acta. No lo hemos oído. No lo hemos oído. Bien, tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, nosotros lo primero que vamos a preguntarle es que pasado mañana finaliza el servicio de autobuses, la concesión. ¿Qué medidas alternativas hay propuestas? Porque la verdad es que la gente el día 1 de agosto seguirá subiendo al hospital, la gente del barrio La Guita y del barrio San Pedro seguirá bajando al mercado de abastos, pero se va a encontrar con toda posibilidad, si usted no lo impide o si no tiene algo debajo de la manga, pues va a impedir que esto sea así. Entonces, bueno, pues le preguntamos qué hay del tema del autobuses. Otra cuestión, hemos visto cómo se está rehabilitando la zona delantera de lo que es la ermita del Paje. Se está quedando, bueno, pues está quedándose bien, no vamos a intervenir en esto. La cuestión está en que preguntamos si a la empresa concesionaria, puesto que el Ayuntamiento del Promotor, la empresa concesionaria de la obra, se está haciendo un seguimiento, porque ahí estamos viendo que trabajan de noche, están trabajando en sábado. Hemos visto gente trabajando ahí que posiblemente no esté ni dada de alta en la Seguridad Social. Preguntamos si se está haciendo un seguimiento de parte del Ayuntamiento a ver a qué personal contrata la empresa concesionaria. Bueno, preguntamos también ¿para cuándo se va a poder abrir el Ayuntamiento por las tardes? Para que vengamos a trabajar y para que los visitantes de Úbeda puedan entrar a verlo. Y, por último, pues tenemos que hacerle un reproche, señor alcalde. Vamos a ver, cuando se reinauguró el Centro de la Mujer, nosotros dijimos por activa y por pasiva, nos quejábamos de que no se nos había invitado. Y usted, permítame que le diga, saltó por petenera. Saltó por petenera en tanto en cuanto vino a decir que para qué queríamos inauguraciones, para tomar cerveza y esas cosas. Y usted, no era por eso, no era por eso. A mí parece que a usted lo único que le dolía es que si te inauguraba aquello tuviera que invitar a una cerveza. Y, sin embargo, no le han dolido prenda invitar a sus compañeros de Corporación Provincial, de la Diputación, a tomar una cerveza en el Hospital de Santiago cuando han venido a hacer aquí el Pleno. Bueno, pues que no queremos que nos invite tampoco, o sea, que no nos invite por ahí un rasero, pero que por lo menos esa excusa, no la ponga para invitar al resto de los miembros de la corporación cuando haya que hacer un acto institucional que tenga cierta relevancia. Y ya está, muchas gracias. Y felices vacaciones a todos. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra la señora Oliva. Señor Robles, teníamos preguntas pendientes del mes pasado, como contestar ahora. Y además vuelvo a añadir la pregunta acerca de los despidos que se están produciendo y se han incrementado en Acciona, empresa adjudicataria del servicio de agua. Ya lo preguntamos el mes pasado, nos sigue preocupando, nos siguen trasladando este incumplimiento, si es así, del contrato, que lo es, del contrato de la adjudicación que tenemos formulada y, por tanto, puesto que me tiene que contestar ahora, espero que lo haga en ese sentido. La presentamos el mes pasado. También hacer una solicitud, un ruego al servicio de mantenimiento. Nos han llegado muchas demandas y quejas vecinales
de la zona de la Plaza 1 de Mayo, del entorno también, pero fundamentalmente de la misma plaza, en la red de alcantarillado, están saliendo animales que no son, en fin, por no pronunciar los roedores, del alcantarillado, y ciertamente sí, lo que dice la teniente de alcalde, pues no he querido trasladarlo así, pero las demandas han sido además personadas, me consta que sí, por olores, por roedores y demás, para que se haga al menos una limpieza, un tratamiento de choque, si es posible, dado que además hay terrazas de bares en la zona y los vecinos pues que no pueden salir realmente al acceso de la puerta, y se lo digo de primera mano. Ciertamente han presentado un documento por escrito, no sé si el concejal de mantenimiento tiene constancia. El alcalde, como tiene esa habilidad para escuchar por tres, me imagino que también habrá escuchado. Tiene constancia, y a mí me lo han trasladado. Y usted no se preocupe, que es verdad, puedo hablar con mi concejal y puede escucharlo usted perfectamente. ¿Qué quiere que le diga? Que sí, lo conozco desde hace muchos años. Y solo estoy diciendo, señor Robles, que como me consta que lo han presentado por escrito, lo único que espero no es que me escuche a mí, sino que escuche a los ciudadanos y acometa las acciones que tenga que hacer para que eso se elimine. Por último, me uno a la pregunta, a la petición que hacía el señor Martínez de Izquierda Unida, para que nos cuente a un día ya vista qué alternativa la que vamos a tener al servicio de transporte urbano en nuestra ciudad. Muchas gracias. Y me uno al deseo de felices vacaciones. Gracias, señora Oliva. Que las tenga. Tiene la palabra. Empezamos de allí para acá y terminamos. Igual, venga, como usted quiera. Señor García, no, señor Gámez. Bueno, reiterar la pregunta del servicio de autobuses, dado que expira el contrato del servicio de transporte público. Queremos saber cuánto tiempo va a pasar hasta que se vuelva a adjudicar el servicio. Se supone que ya está el pliego de condiciones redactado, como bien han salido a venderlo a los medios de comunicación, y nos gustaría saber si va a pasar igual que con el servicio de la grúa, que lleva desde enero sin adjudicación, y ahí estamos con el servicio sin adjudicar. Quedó patente su incapacidad como concejal de Seguridad y Tráfico en la anterior responsabilidad que tuvo en el Ayuntamiento, y vuelve a quedar, como digo, patente su incapacidad. Sí nos gustaría, y le ruego, que esta respuesta de los autobuses no la deje para final de septiembre o después de feria, octubre o cuando sea el próximo pleno, porque hay personas que llevan aquí desde las 9 de la mañana esperando saber qué va a pasar con el servicio de autobuses. Muchas gracias. Gracias, señor Gámez. Tiene la palabra el señor Muro. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. Yo tengo varias preguntas que hacerle y algunas matizaciones. Pero, en primer lugar, quiero que me facilite el que le pueda leer literalmente uno de sus decretazos. Por el presente, comunico a usted que el señor alcalde, con fecha 13 de septiembre de 2012, ha dictado el siguiente decreto. Una vez aprobado definitivamente el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Úbeda por el Pleno de la Corporación el 24 de junio pasado y publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de agosto de 2012. Por cierto, dicho sea de paso, este reglamento, este equipo municipal no lo votó, no votó a favor de este reglamento, de este nefasto reglamento. He resuelto, primero, determinar que las sesiones de las comisiones informativas municipales se celebrarán a las 9 horas del día que corresponda según calendario adjunto. Segundo, comunicar esta resolución a los señores concejales, así como a los secretarios de las comisiones municipales informativas, lo que le comunico a usted para su conocimiento y efecto. Sí, conocimiento sí, pero efecto ninguno. Por los concejales de su grupo se pasan las comisiones por el Arco del Triunfo, este decreto se lo pasa por el Arco del Triunfo, por esto que no hacen las comisiones cuando deben de hacerlas según el calendario que usted nos envió ya hace bastantes meses. Yo no sé si es que usted, dentro de las reuniones en petit comité, le da otras órdenes distintas a sus concejales. No lo sé. Yo quiero poner un ejemplo, y es que la Comisión de Deporte hace 7 meses que no se reúne para nada. Y tampoco el señor concejal de Deportes reúne al Consejo Municipal de Deportes desde su constitución. Y, sin embargo, sí se reúne el concejal de Deportes con el concejal de Urbanismo, con los miembros de la Junta Directiva del Club Atlante para hacer un proyecto de la construcción de un campo de rugby. ¿Cree usted que está
el horno como para construir un campo de rugby que va a costar más de 1.800.000 euros? Para que luego los practicantes sean 4. Cuyo presupuesto es más o menos que el proyecto que nosotros teníamos de piscina cubierta, que ustedes han echado en la papelera, porque la piscina cubierta no llevaba solamente lo que era en la piscina en sí, sino también sala de fitness, spa, sauna y, en fin, algunas cosas más que además ahí sí que habría bastante gente que lo utilizaría. Si alguno de esos afines de los clubes de ciclismo le pidiera un velódromo, ¿también lo haría? ¿O si los moteros le pidieran un circuito, también lo construiría? Si los aficionados al golf le pidieran un campo de golf con 18 hoyos, ¿también lo haría? Bueno, nosotros también teníamos un proyecto de campo de minigolf en el Parque Norte, ustedes también lo han echado a la papelera y ahora quieren construir, después de desmantelar el circuito de trial bicis, quieren construir una pista polideportiva que va a costar un dineral. La rentabilidad del equipo del campo de minigolf sería socialmente mucho más mayor que la de la pista polideportiva. Desde luego hay disciplinas deportivas que por el espacio que ocupan y por su alto coste es imposible que las tengamos en todas las ciudades. Claro. ¿Para cuándo? Otra pregunta más. ¿Para cuándo la reparación, y esta ya es reiterativa, del Camino del Comendador? Otra pregunta reiterativa que usted pues contestó en una ocasión el 29 de noviembre de 2011 es que ¿cuándo CESPA asfaltará el camino del vertedero? Tengo otra pregunta, señor alcalde. ¿Cuándo se pondrá en marcha el plan de acerados de una vez por todas? Otra pregunta más, señor alcalde. ¿Cómo es posible que después de aportar el edificio y haber hecho una inversión de 175.000 euros por parte de este ayuntamiento en el centro de interpretación de la comarca de La Loma, haya incluido en el presupuesto, en ese presupuesto que ustedes han hecho, en el presupuesto 80.000 euros más para inversiones en dicho centro, cuando es la asociación que debe de afrontar dichas inversiones? ¿O nos están tomando el pelo a nosotros y también a toda la ciudadanía, o es que quieren consolidar a toda costa el enchufe de la mujer del concejal señor Romera? Yo no sé por qué ese 80.000 euros más en su presupuesto, en el proyecto de presupuesto, para invertir en el centro de interpretación, cuando yo tengo aquí un estudio económico que hacía el señor Romera cuando nos pedía encarecidamente que votáramos a favor de ese centro, y tengo un estudio económico que decía que los ingresos iban a ser de 132.000 euros y los gastos de 78.500 euros. Entre ellos, pues los gastos serían el de personal, de suministro, de limpieza, reparaciones y conservación, primas de seguros, publicidad y propaganda, varios, en fin. Y ahora 80.000 euros más que quieren gastar en eso. No solamente eso, sino que además la cuota que se establece y que nosotros le pedimos que nos dijera a la señora interventora cuánto era la cuota que el ayuntamiento iba a aportar a ese centro, nosotros en un escrito de la interventora nos decía que iban a ser 4.000 euros la cuota que iba a pagar el ayuntamiento para ese centro. Sin embargo, en su presupuesto también no han puesto 4.000 euros, sino 5.000. Además... Bueno, los últimos 5 minutos, ¿qué pregunta es? Porque lleva usted hablando 5 minutos y no ha hecho preguntas. Es que se trata de ruego y preguntas, no de que nos dé aquí un meeting. Déjeme usted que estoy en el uso de la palabra, no sea usted dictador. Ruego y pregunta, señor Muro. Es que se ha tirado 5 minutos sin decir ninguna pregunta. No sea usted dictador, déjeme usted que estoy en el uso de la palabra, por favor. Señor Muro, ruego y pregunta. Pero siempre le pasa igual, usted sí puede hacerlo y los demás no podemos matizar. Pero si lleva 5 minutos sin formular pregunta. Usted sí puede matizar lo que quiera, los demás no. No sea dictador, por favor. Bueno, yo tengo aquí... Cuando yo le insulte a usted, me insulta usted, por favor.
Jamás le he insultado Es a que usted. me Y usted no para de insultar. Me está coartando mi libertad de, Sí, pero no de le he expresarme. insultado Me está nunca. coartando mi libertad Pero de jamás de le he expresarme. insultado. Sí, me está Jamás coartando mi le libertad he de insultado. expresarme. No insulte usted, por No, favor. no, me está coartando Prosiga. mi libertad de expresarme. Prosiga. Por favor, no me coarte más. Entonces, también tengo aquí unos informes de la interventora donde dice que no, visto el informe de intervención de fecha 21 de mayo en el que se informa de disconformidad en el reconocimiento por considerar que son gastos imputables a la Asociación Olivar y Aceites de la comarca de La Loma a la vista del acta fundacional de la misma y del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 13 de marzo de 2013. 6.393,28 euros que quieren que paguemos este ayuntamiento y 35.934 otros que quieren que paguemos también de este ayuntamiento a esa junta directiva del centro de interpretación. Gracias. ¿Y la pregunta? He dicho que son matizaciones. Bueno, le pregunto, ¿por qué el ayuntamiento tiene que pagar esta factura cuando no le corresponde? Pero que si eso ya lo había dicho antes. Digo, después de todo lo que ha expuesto. Si usted ya lo ha dicho antes, que por qué se han incluido los 80.000 No, euros. eso no lo he dicho. ¿Ah, no lo ha dicho usted? No, no, no. Pues Esta yo creo que usted ha preguntado- factura que quieren pagar no lo he dicho. He dicho que usted le ha puesto... ha preguntado he dicho por qué que usted se ha le ha puesto incluido- en el proyecto, usted- en el presupuesto, 80.000 euros también Usted para ha gastarse. Pero esto preguntado no. por qué se han incluido Bueno, usted 80.000 también me euros en el interpela centro de la ahora, Olivar. señor. Y está ahí anotado y grabado, ¿eh? Usted ha preguntado eso. Después, todo demás... No, yo he preguntado que por qué 80.000 euros más para pagar cosas del centro de interpretación porque se después habían- de los 175.000 euros que ya se han gastado en no sé qué. Ya. Pero, sin embargo, hay aquí unas facturas que van a pagar y que la intervención dice que no son correctas. Siguiente pregunta. Sí, Señor Crespo, tiene la palabra. Señor alcalde, mi primera pregunta es ¿por qué no cumple usted sus compromisos? Y me explico. En el pasado pleno, entre otras muchas preguntas, le hice algunas que usted se comprometió aquí en el pleno de que en el transcurso del mes de julio se iban a debatir y algunas a solucionar. El mes de julio termina mañana y usted no ha cumplido ni siquiera una. Ese es el primer compromiso que debe tener un alcalde cuando se le hace una pregunta y se compromete. Pero no obstante, le voy a hacer otras nuevas. Algunas no me voy a cansar de hacérselas durante el transcurso de los 4 años, porque usted seguro que no lo va a hacer. Usted sabe, imagino que sabe, como alcalde, que en Úbeda hay una preocupante sensación de inseguridad, y no me refiero porque cada vez haya más número de policía municipal en el Pleno, sino porque hay invasión mediante el cambio de cerradura y ocupación de determinados inmuebles particulares. Y me voy a circunscribir a una sola calle, aunque hay muchas más, que ayer los usuarios, aproximadamente en un número